características de un hombre que maravilló al Señor Jesús. Y por mucho tiempo siempre me ha sorprendido el hecho de que alguien pueda sorprender a Dios. Y me sorprende qué fue lo que lo sorprendió a él. Entonces le he dado vueltas al tema y hoy quiero que predicaré acerca de Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Y voy a comenzar a leerlo para que usted y yo lo podamos entender y podamos ponernos bajo esta palabra de Dios. Y quiero luego sacar las características de un hombre. Sí, el mensaje de hoy se llamará el carácter o las características de un hombre que maravilló a Jesús. Y por qué es importante estas características, y las vamos a ver. La escritura solamente nos reporta de dos personas que maravillaron a Dios. ¿Usted se imagina que Dios de repente pueda estar maravillado con usted? Eso a mí me sorprende, que el Dios del cielo esté maravillado conmigo. Yo sé que nuestra fe ya de por sí es para maravillarse. Es decir, usted no ve a Dios, nosotros no estamos viendo a Dios y de repente creemos en ese Dios que no vemos. Y es muy interesante que en nuestra fe, que usted y yo pongamos la fe en alguien que no vemos y ni siquiera le conocemos es decir, físicamente, y que usted y yo creamos en esa persona. El mundo llamaría eso locura, y viéndolo bien tiene la razón. Es una locura creer en alguien, y eso ya es maravilloso. Ya Dios dice que hay ángeles que están mirando nuestra actitud. Cuando usted cierra los ojos y usted pone su vida emocional, la vida de sus hijos, su vida financiera, o simplemente el hecho de leer la palabra de Dios y tomar lo que hay, es bastante fe, y es de maravillarse. Creo que es de maravillarse, y usted y yo lo tenemos que entender. Ahora, el Señor, entonces, eso ya está registrado, pero de manera específica, solamente hay dos ocasiones en las que Dios se aterra y se maravilla de una persona. Solamente existen dos registros donde la Biblia nos dice: y se maravilló Jesús con la fe de este hombre, y se maravilló. Uno es una mujer y la otro es un hombre. El hombre es el centurión, del cual yo quiero que hablemos hoy. Y he sacado 10 características de este hombre, de lo que nos hace maravillar, de cosas que hacen maravillar. 10 características que yo creo que se encuentran en este hombre y que usted y yo deberíamos tenerlas para aprender a maravillar al Señor. Y aunque el Señor Jesús dijo: me maravillé con su fe, la fe viene de tener carácter, y el carácter es donde se sientan todas las distintas facetas de nuestra personalidad. Entonces vale la pena que miremos qué fue lo que maravilló a Jesús. Y voy a comenzar, vamos a leerlo primero y luego vamos a enseñarlo, y quiero que usted vaya identificando. Vamos al capítulo 7, entonces, versículo 1. Dice el Señor que después que hubo terminado todas sus palabras, Él entró a un pueblo todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Aquellos que hemos estado en Israel, sabemos que Capernaum era un pueblo bastante pequeño, y ahí estaba el Imperio Romano en ocupación de todo lo que se llamaba o lo que se llama Israel. Y versículo 2 nos dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di tu palabra y mi siervo será sano. Versículo 8. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace.
versículo 9. Al oír esto, aquí quiero que usted se centre, al oír esto, dice la Biblia que Jesús se maravilló de él. Y yo digo que esto es el hall de la fama del Señor. Eso es increíble. Solamente hay 2 personas en toda la Biblia de las cuales Dios se maravilló. Primero que todo, Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe el futuro. Dios sabe lo que cada uno va a hacer. Nosotros tenemos libre albedrío y el Señor sabe lo que pasa con su libre albedrío y lo sabe. Pero al punto de maravillar a Dios de esta manera, que Él lo mencione, es una cosa increíble. Luego le dice entonces, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es sorprendente que el Señor hubiese encontrado tanta fe en un hombre y lo hubiese maravillado. No lo habla de Noé, no lo habla de Abraham, no lo habla de los discípulos, no lo habla de Pablo, pero lo habla de un centurión. Y les cuento una cosa, el centurión no solamente no tenía una relación con él, sino que el centurión lo que tenía era había huido de él. Entonces, ¿qué son y cuáles son esas cosas que maravillan al Señor? ¿Qué son esas cosas que hacen que el Señor se pueda maravillar con nosotros, con el ser humano? 2 cosas a 2 personas solamente. ¿Cuáles son esas características? Bueno, cuando estaba estudiando esto, Dios me iba hablando de 10 características que encontramos acá. Y yo quiero que usted y yo vayamos a esas características y vayamos poniendo esas características en nuestra hoja de vida, diciéndole: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como este hombre. A mí me encantaría poder un día coger y maravillar al Señor y decirle: Señor, que el Señor me diga: David, estoy maravillado contigo. Pero para sorprender al Señor que ha visto todo. ¿Cuántos seres humanos han creído en el Señor? ¿Cuántos somos los cristianos a través de todas las épocas que han pasado por las manos del Señor? Y este hombre que es un centurión, que ni siquiera es israelita, no sabe su palabra, lo maravilla. Vamos a mirar entonces cuáles son las características. Vamos un momento entonces con la primera característica de este hombre. La vemos en el versículo 2, Lucas 7, versículo 2. Y vamos a comenzar nuevamente a desglosar este texto, porque yo necesito que usted se vaya hoy con esta estructura hecha en su mente. Que usted vaya diciendo: Señor, estos son parte de las cosas que yo necesito en mi vida. La primera característica que la Biblia nos dice que tenía era que era el siervo de un centurión. ¿Quién era un centurión? Un centurión no era más y nada menos que un hombre guerrero. Era un hombre que tenía gente a su mando. Y la primera característica, yo diría, que del evangelio es que usted sea un hombre guerrero o una mujer guerrera. Usted tiene que ser valiente. La primera característica es la valentía. Para meterse y para entrar en los caminos de Dios, yo creo que Dios ve si usted es valiente o no. ¿Por qué valiente? Porque entrar en esta vida, que es una vida cristiana, es una vida de riesgos. Siempre lo he dicho, no hay una vida más bacana, más agradable, pero más cambiante que la vida cristiana. Y para estar en la palabra de Dios o para caminar, usted necesita tener fuerza, usted necesita ser valiente para asumir los retos. Eso de seguir a Jesús es una cosa que es bastante que demanda bastante de nosotros, demanda bastante riesgo. Quiero decirles que muchos de los discípulos que comenzaron, aquellos que fueron los primeros discípulos de Dios, iban a perder amigos, iban a perder familia. Ellos inmediatamente, inmediatamente después de creer o de andar con el Señor Jesús, implicaría que ellos iban a perder su posición financiera. Cuando ellos se convertían, los primeros hombres se convertían a Dios, sus familias los consideraban a ellos como si fueran personas muertas. Y lo mismo es con usted y conmigo. Unas veces uno se entera de gente que acaba de conocer al Señor y esa gente comienza como a atravesar por más problemas de lo común. Comienzan a salir a veces enfermedades, comienzan a salir situaciones, comienzan a haber peleas en casa y es como si hubieran despertado a aquel niño que tenía en los brazos Satanás. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso yo creo que una de las características que hizo que este hombre tuviera y maravillara a Jesús era que era un hombre valiente. Para estar en el ejército tenía que haber sido valiente. ¿Es usted valiente? ¿Es usted capaz de tomar los retos que Jesús le está diciendo ahora? Quiero que sepa que a partir de este momento su fe lo va a llevar
a unos niveles mayores donde usted no sabe qué es lo que va a pasar adelante. Dios lo va a llevar por fe, con palabras, le va a llevar a retos financieros, a retos físicos, a retos de niveles quizás de liderazgo y de compromiso que van a requerir su valentía. Pero quiero que sepa que el Señor lo va a apoyar. Quiero que sepa que el Señor va a estar con usted para fomentar su fe. De hecho, le dijo a Pedro, Pedro, tú vas a ser zarandeado, pero le dijo, yo he orado para que tú tengas fe. El primer concepto de ese cristiano, de ese hombre centurión que nos dice la Biblia, era que era guerrero. ¿Está usted listo para montarse en esta vida cristiana? Pero ¿está usted listo para pelear? No va a ser fácil, porque mire, usted y yo venimos con situaciones donde tenemos que luchar, donde tenemos que arreglar nuestro pasado y tenemos que cerrar los ojos y dar un paso al frente. Y la fe requiere mucha valentía. La fe no es, la verdadera fe no es una fe quieta, no es una fe pasiva, es una fe que demanda cambios. Dios siempre está demandando algo más de usted, del creyente, siempre está demandando un poco más, siempre lo está llevando a dar como ese paso en el vacío, que usted aparentemente cree que es vacío, pero mentiras que el Señor está con usted. Siempre le está llevando a asumir retos donde usted tiene que confiar. Lo recuerda en ese momento, porque quizás Abraham, y le dice Dios, tienes que matar a tu hijo. Pues qué valentía hay que tener para tomar eso. ¿Qué tal el tiempo de Noé, donde Dios le dijo a Noé, necesito que me hagas una barca y subas a todos los animales? Y todo el mundo por 7 años estuvieron con Noé diciéndole, estás loco, Noé, eres tonto, ¿cómo vas a creer en eso? Y tenía que tener muchísima valentía para hacerlo. Le dijo a muchos de los hombres, le dijo, dejen su tierra. Los hombres que estaban en Israel, con familias y con todo, les dijo, los voy a llevar por el desierto. Quiero que sepa que Dios lo va a llevar a usted por un desierto, pero usted necesita ser valiente. Por eso creo que la primera característica de este hombre era que era valiente. Dios vio en ese hombre una característica de valentía. Entonces, ¿está usted siendo valiente? También hay que ser valiente para asumir los retos que tiene la vida en santidad. Los jóvenes necesitan ser valientes para decirle, yo no quiero vivir así, yo no quiero tener relaciones, yo me quiero mantener para el Señor, yo quiero mantenerme de esta manera porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar al Señor porque servir al Señor, yo quiero honrar al Señor. ¿Por qué? Porque estas cosas de vivir para el Señor requieren mucha y demandan muchos pasos de fe. Por eso, una vez lo dijimos en una predicación, la vida con Cristo tiene que tener nervios de acero. ¿Sabe qué nervios de acero? Uno de repente está en el ministerio y uno siente que en un momento se cayó todo. No es como, por ejemplo, cuando hay un almacén o hay una situación, una fábrica, y usted dice, bueno, veo las ventas van subiendo, las ventas van bajando. Pero en la vida cristiana, de repente se siente uno que se pierde todo. Y Dios, que es como si lo llevaron uno a una montaña rusa, y en la montaña rusa usted va cayendo, y usted siente que se le descarriló el carrito. ¿Se acuerdan? Yo no sé si usted ha vivido allí. Y en ese momento Dios lo pone a usted en otra parte, pero usted para montarse tiene que tener nervios de acero. Eso fue lo primero que vio el Señor en ese hombre. Era un centurión, tenía que haber estado en batallas, tenía que haber estado pasado contra el oso y contra el león, que era lo que dijo David. Y usted aquí en esta vida cristiana va a tener que pelear contra ese oso y contra ese león, va a tener que pelear contra la opresión de sus amigos, lo que hace todo el mundo, y ser diferente. Para los jóvenes esto es un reto muy tenaz. Los jóvenes necesitan ser muy valientes para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay tanta cosa afuera, tanta demanda afuera, que parece que nosotros fuéramos los desorientados. Parece que uno fuera el raro de la ciudad, parece uno que fuera el raro del colegio, y esa demanda que hace necesita su valentía. Por eso creo que es la primera característica de este hombre. Ahora, la segunda característica que Dios vio en este hombre la vemos en el mismo versículo, y es la característica que era compasivo. Fue muy interesante, porque todo lo que movió a este hombre a hacer esos cambios fue la compasión. Note lo que dice el mismo versículo 2. A quien dice que el siervo del centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Miren, yo creo que lo que le roba y lo que le maravilla el corazón a Dios es la compasión de la gente. Estamos en un mundo donde todos los que están en este alrededor estamos tan endurecidos por lo que pasa alrededor, que muchos de nosotros paramos a decir, qué pesar, qué cosa, qué puedo hacer. Sin embargo, aquí vemos a este centurión que era valiente, diciendo y corriendo por la vida de los demás. Era un hombre compasivo, era un hombre que quería y tenía quizás el corazón de Jesús en esa compasividad.
A mí me aterra que Jesús es tan bueno, el Señor Jesucristo es tan bueno con todo el mundo. Puede que no todo el mundo, y siempre lo digo, no todo el mundo es hijo de Dios, pero Dios no tiene ningún problema en tener compasión con cualquier persona. Dios es tan bueno que se acerca a la necesidad que tenía. Y este hombre que era centurión, fue movido, a pesar de que era un hombre de guerrero, era un hombre de violencia, era un hombre de tomar retos, de pasar paredes, inclusive de tener que asesinar y de tener que colocar cosas fuertes, es decir, tenía que ejecutar personas, ejecutar enemigos, hacer una cantidad de cosas. Se movía a compasión. Dice que su corazón se movió al ver todas las características de ese siervo enfermo. Ahora le hago la pregunta: ¿cómo está su compasión? ¿Cómo está esa característica en usted? Dice la Biblia que en los últimos tiempos una de las características es que el amor de muchos se va a enfriar. A veces vamos pasando la vida y hemos perdido la compasión por aquellos que se pierden, la compasión por aquellos que necesitan. Y ¿saben una cosa? Como creemos que hay tantas organizaciones alrededor arreglándolo todo, uno dice, no, alguien tendrá que hacerlo. Pero somos muy poco movidos a pasión. Yo creo que el Señor sabía que esa característica que tenía el siervo era que sabía que su hijo, ese centurión sabía que su siervo iba a morir. Ahora, la tercera característica que vemos de este centurión, que lo hizo un hombre que maravilló a Jesús, aparte de la compasión y de que era un hombre valiente, es que era un hombre sensible. Escucha el versículo 3 cómo comienza. Dice la Biblia: cuando el centurión oyó hablar de Jesús. La gran mayoría de personas al día de hoy no quieren tener una relación con Dios. La gran mayoría de personas al día de hoy no quieren tener una relación, no quieren venir al Señor Jesucristo verdaderamente. Prefieren su religión, prefieren hacerlo a su manera, son totalmente apáticos a Dios. Pero la característica de este hombre, que era centurión, que era valiente y hacía todas estas cosas, que es sorprendente cómo maravilló al Señor, era que era sensible. ¿Cómo mezcla esas cosas? ¿Es usted sensible a Dios? ¿Ha sido usted sensible al llamado del Señor? Cuando escucha usted la voz de Dios, usted no está pensando, ay, sí, hablaron otra vez en la iglesia, hablaron otra vez en tal parte, sino que usted escucha hablaron de Jesús. Yo quiero oír todo lo que me dice Jesús. Uno de los versículos de Lucas, creo que es en el capítulo 6 o 7, nos habla que la fama que tenía Jesús era conocida en todas partes, pero a veces la fama que nosotros oímos es la fama de la iglesia, es la fama de los que estamos aquí, es la fama de lo que usted ha hecho, pero la fama que se tiene que escuchar es la fama de Jesucristo. ¿Es usted una persona sensible a Dios? ¿Es una sensibilidad cuando usted escucha sus palabras, usted se emociona? ¿Usted quiere escuchar y leer la palabra de Dios y decirle? A veces vuelvo y a esto me viene mucho a mi mente Sandy, porque cuando nosotros estamos hablando, de repente ella me dice, uy, escuché, entendí esto de Dios, qué cosa tan bonita. Eso, la sensibilidad suya a las cosas de Dios, son cosas que maravillan a Jesús. Él lo veo, cómo está maravillado este hombre que me sigue, cómo ha venido siguiéndome paso a paso, escuchando qué fue lo que hablaron. Usted a lo mejor no pudo ir a una reunión y usted pregunta qué fue lo que dijeron y cómo hago yo para hacer eso. Usted pregunta qué es lo que tengo que hacer para alcanzar lo que Dios me está diciendo. Usted lo pone en práctica. Le decía yo a Sandy que hay muchas personas que yo no puedo escuchar muchos mensajes en la semana y que me tengo que concentrar en uno, porque yo mensaje que escucho lo quiero poner en práctica. Y entonces a veces me es difícil escuchar 2 o 3 mensajes al mismo tiempo, porque no sé cuál poner en práctica, porque no alcanzo, no me da la mente para más. Pero sé que aquel que maravilla a Jesús está pendiente del mensaje. Recuerdo que una de las cosas que nos pasó a nosotros es que en un tiempo de dificultad económica comenzamos a trabajar. Yo comencé a trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, pero tenía que venir a la iglesia. Y nosotros, desde que aprendimos que los buenos estudiantes se sientan al frente, con esto no quiero decir que Camilo, que está sentado atrás, sea mal estudiante. Sí, él está allá, pero dice que los buenos estudiantes. Entonces yo aprendí que los buenos estudiantes tenían que estar adelante. De hecho, mi interés por el Señor era estar de primero. Y la sensibilidad consistía en que yo venía muy tarde de trabajar y venía medio dormido.
Y yo recuerdo que yo me ponía al lado con Sandy, venía 1 o 2 horas de dormido. En esa época le dije, vamos a esforzarnos, pero yo no voy a dejarlo primero. Y lo primero era buscar a mi Señor. Y recuerdo que venía y nos sentábamos y comenzaba mi pie a hacer así. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo comenzaba y el pastor seguramente me miraba medio nervioso. Si estaba temblando era la unción del Espíritu Santo. Y me decías que lo que estaba era manteniéndome completamente despierto. ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar la voz de mi Señor. Yo quiero ser sensible a las palabras que mi Señor dice. De hecho, me duele mucho cuando ha pasado un tiempo y no he podido orar, o uno no deja, como que en algún momento o le coge pereza o le coge alguna situación y usted dice, Señor, qué rabia que no pueda ser sensible a ti. Aquella fe que maravilla al Señor, aquellos hombres que maravillan al Señor son hombres sensibles. Cuando escuchan de Él se ponen como el kettle. ¿Sabe qué le pasa al kettle, no? El kettle, usted pone el agua y le pone por dentro el agua de la palabra de Dios, lo enciende y en 2 minutos eso está hirviendo. Sí, exactamente es aquel hombre que tiene y que está, que maravilla al Señor. ¿Es usted un kettle cristiano? ¿Ah? ¿O es un kettle dañado? Dice Sandy. ¿Qué clase de persona es usted? Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted la quiere hacer, la quiere inmediatamente poner en práctica. Recuerdo que hace muchísimos años fuimos a una reunión, nos invitaron unos pastores, ya apenas todavía no éramos pastores nosotros. Y recuerdo que esto se lo tiene que decir si el Señor se lo pone a usted en su corazón o no. Nosotros fuimos a una reunión y cuando fuimos a esa reunión era una reunión africana, era una iglesia africana, era una iglesia africana y era una rumba, ¿ah? Era un amigo pastor y ellos estaban haciendo el templo, nos invitaron a la inauguración del templo. Bueno, y vino un profeta y el profeta comenzó a decir, ¿quién quiere colaborar? ¿Quién esto? Y a mí me sentía, yo le decía a Sandy, ¿cuánto tenemos en la cartera? 10 libras. Yo, pero Sandy, mira otra vez, en el nombre del Señor, más. Y no, cuando él dijo, nosotros queremos dar, nos acercamos y le dijimos, mire, vamos a traer nuestra ofrenda mañana porque queremos que esto se haga, esto que Dios quiere hacer. Éramos sensibles. La fe que maravilla al Señor tiene sensibilidad para todo. Tiene sensibilidad para escuchar la voz, para hacerlo. Usted se pone triste cuando no escucha la voz de Dios, cuando no es sensible. ¡Ay, qué rabia me perdí! Y se lo llevamos al otro día. Estaba solamente ahí como emocionada y te doy todo y ya mañana le contamos la realidad, ya no damos nada. Entonces, no hay una realidad, ya vamos a decir. Llevamos toda la ofrenda que queríamos llevar. Éramos como era una ofrenda buena. Cuando llegamos entonces, aquellos hombres que hacen que el Señor o que creen o que maravillan al Señor son aquellos que son sensibles. Todo comienza con la sensibilidad. A pesar, no importa si usted está en una situación difícil, si usted está en su matrimonio está en dificultades, que quizás su empresa, quizás su salud, cualquier situación, desde que usted sea sensible, usted pasa esa situación. ¿Por qué? Porque usted es sensible y eso maravilla al Señor. Entonces, ¿tiene usted sensibilidad? ¿Es una de las cosas que hay en su vida? ¿Se siente y cree usted que es una persona sensible al Evangelio? Miren, una de las cosas que nos pasaba a nosotros cuando llegábamos a la iglesia, y le pasa mucho a las personas nuevas, era que cuando yo venía a escuchar la predicación, yo sentía que Dios me había hablado toda la semana. Y me decía, wow, pastor, le decía yo a Pat, le decía, Pat, todo lo que tú predicaste, Dios me lo ha estado hablando esta semana. Pero no, es una realidad. Era que Dios me iba alistando mi corazón porque yo quería que llegara el domingo. Yo era sensible, yo quiero ser sensible a Dios. El domingo yo quiero levantarme. El otro día, hace 8 días pasó algo frente aquí en la reunión, acá se nos dañó la calefacción con este frío y con todo. Y yo dije, son las 5:30 de la mañana y me voy para la iglesia. Estaba anhelando irme para la iglesia. Sandy sabía que le estaba dando una excusa de me quiero ir temprano, pero si yo pudiera estar aquí desde las 7, es una sensibilidad que usted y yo tenemos que desarrollar con el Señor. Es una cosa que pasa y es una cosa que es el principio de todo lo que hace Dios. Por eso los hombres que son sensibles a la voz de Dios maravillan al Señor Jesús. Cuarto, nos dice la Biblia que era un hombre humilde con los demás. Vamos al versículo, a ese mismo versículo, vemos que le dijo a unos ancianos de los judíos. Era un hombre humilde, es decir, lo que maravilló al Señor era que a pesar de que este hombre era un centurión y que no se llevaba con los judíos aparentemente, y que era el jefe militar de entre ellos, no escatimó a pedir ayuda. ¿Sabe cuál es la falla de muchos de nosotros? Nuestro orgullo.
A veces cuando estamos en situaciones difíciles no queremos pedir ayuda a nadie. Aquellos que en algún momento pasamos por pecado no atrevemos a decirnos, Señor, necesito. No creemos que podamos ser vulnerables. Porque si somos vulnerables, nos vemos como si fuéramos débiles. Eso no maravilla al Señor. Al Señor lo maravilla su vulnerabilidad. El hecho de que usted acepte que usted tiene una necesidad. Le pregunto, ¿acepta usted que tiene necesidades? De corazón adentro usted me dice, sí, yo tengo muchas necesidades, pastor. No, ¿acepta usted que necesita ayuda? Y cuando Dios le extiende su mano para ayudarlo y usted puede utilizar a otras personas. Para este hombre era una vergüenza aparentemente que hubiera enviado ancianos de los judíos. ¿Y qué les dijo? Rueguen a que venga y sane a su siervo. Para ellos era una vergüenza, porque yo, no, ¿cómo voy a decir esto? No, si yo soy el jefe aquí, yo cómo voy a estar enfermo, yo soy el pastor, yo cómo le voy a pedir ayuda a la gente para que ore por mí. Y nosotros lo venimos diciendo y trabajamos muchísimo la vulnerabilidad. Es decir, nosotros trabajamos que tenemos muchas faltas. De hace muchos años comprendimos que veníamos de un liderazgo donde los pastores tenían que ser perfectos. ¿Sí? Entonces la vida que se conoce de los pastores era una vida tan perfecta y que andaban todos tan alineados, y para nosotros eso se volvió casi una mentira, una forma de vida que era incorrecta. Y uno ve gente de aquí que no tiene ningún problema, nada, y uno dice, ¿qué será? Pero realmente si tenemos problemas, porque todo el mundo tiene problemas, el problema está en que a veces no queremos aceptar la ayuda que Dios nos da, porque no somos humildes para pedir ayuda. Entonces lo que aterró y lo que maravilló al Señor Jesús era que era supremamente humilde hasta con los demás, se relacionaba bien, creía en la sanidad emocional. Esto es muy interesante para mi forma de ser. Por eso aquella persona que se humilla y que tiene capacidad de pedir ayuda cuando usted esté en pecado, cuando usted esté en una situación, pida ayuda, no se preocupe. Eso va a maravillar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere ayudar a los que lo necesitan. Él dijo, no vengo a ayudar a los que están sanos, vengo a ayudar a los que están enfermos. Vengo a trabajar con los que realmente se quieran enfermos. El problema de la salvación es que la gente dice, yo soy perfecto y no necesito a Dios. Y Dios dice, ese lo miro de lejos. ¿Por qué? Porque Él dice, Dios tiene un patrón de trabajo. Y esto es muy interesante. Al homosexual, al asesino, al que sea, lo viene y lo trabaja. Al leproso viene y lo abraza y le da besos. ¿Puede usted imaginarse eso? Eso es lo que nos dijo la Biblia. Cogió un leproso y lo abrazó, y ese fue el milagro más grande que hizo. Pero al orgulloso lo ve de lejos. Dice, no quiero trabajar con ningún orgulloso. Por eso la humildad maravilla, la humildad con los demás maravilla al Señor. Esa humildad que traen esos hombres que vienen y dicen, yo necesito ayuda, yo soy un hombre que estoy pasando esta situación, es una mujer que está en esta situación, en estas circunstancias, yo necesito ayuda. Yo creo que Dios nos está hablando a muchos de nosotros el día de hoy. Ahora, el quinto punto, la quinta característica que tuvo este hombre, la vemos en el versículo 3 igual, que es que maravilló a Jesús de este centurión, es que creyó en el poder de Dios. Era un hombre que creía que Dios podía hacer algo. Era un hombre que no es que creía, Dios puede hacer todo. Sí, Dios tiene poder, Dios puede sanar y Dios hace. Sí. No, ese hombre creía que en su situación personal Dios podía hacer algo. ¿Sí? Muchas veces no recibimos un milagro no porque Dios no pueda o Dios no quiera, es porque no creemos que Dios lo pueda hacer en nuestra situación personal. No creemos que Dios pueda actuar ya en su vida. No creemos que Dios pueda hacer algo, un milagro ahí, latente en su vida. El otro día pensaba, digo, Señor, yo tengo que avivar mi fe. Y cuando pensaba en eso, pensaba en, hoy tengo que esperar algo. Les voy a contar esto. Hace mucho tiempo, trabajando en DHL, recuerdo que yo pasaba por habíamos sido informados de la fe, habíamos sido enseñados en la iglesia a predicar. Vino un hombre a predicar y dijo, a lo que no diga, hágalo, dígale que abra la puerta, dígale que lo que no está como lo que está. Y bueno, yo me fui súper excitado. Y recuerdo que yo teníamos que pasar a dejar unos paquetes a un sitio y nos tocaba dar una vuelta muy larga y de repente había una puerta mecánica. Y yo cuando llegaba a la puerta mecánica salía, veía corriendo, me bajaba y comenzaba a decirle a la puerta, esto va a ser una tontería para muchos, pero comenzaba a decirle a la puerta, decía, ábrete puerta en el nombre de Jesús, ábrete puerta en el nombre de Jesús, ábrete ahora. Y yo quería ver un milagro, nunca lo vi. Lo hice por meses.
Nunca lo vi, esa puerta se abriera. Un día se abrió y me di cuenta que era un señor con un control remoto abriéndola desde lejos. Y ¡ah, qué rabia! Pero ¿saben qué? Estaba esperando un milagro del Señor. Estaba esperando ver el poder de Dios. Y aquí nos dice la Biblia en el versículo 3 que el hombre, en el versículo 3 dice, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Cuando Dios ve que usted tiene necesidad y que usted espera un milagro en su vida actual, Dios dice, me maravilla. Lo tiene que maravillar. Usted tiene que pedir, tiene que levantarse, tiene que hacer, tiene que esperar. Usted tiene que decir, Señor, ¿será que quieres hacer un milagro? Pero si usted ni siquiera se lo pregunta. A veces vino esta semana la niña enferma del colegio, la enviaron. Y yo me monté y dije, ay, bueno, tenemos que ir donde el médico. Se me olvidó que podía orar por ella. Cuando se me olvida que puedo orar por ella, lo que se me está olvidando es que Dios puede hacer un milagro. Entonces, antes de llevarla, vamos a orar por ella. Que no se solucionó, no importa, Señor, esperé. Por lo menos el Señor me encontró esperando con fe. Una de las cosas que dice el Señor que dice acerca del final de los tiempos es: cuando vuelva el Señor Jesús, ¿va a encontrar fe en la tierra? ¿Está usted lleno de fe? ¿Puede usted esperar un milagro ahorita? ¿Quiere y está usted esperando y orando por un milagro? ¿Cómo son sus oraciones? Pregúntese esto: Señor, gracias por esto, gracias por el día. Señor, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos. Ay, Señor, qué bueno que me diste esto. Pero ¿son sus oraciones esperando algo más? ¿Son sus oraciones de tal manera que usted le diga: Señor, acá estoy, Señor, estoy anhelando que tú hagas algo nuevo hoy? Piense en sus hijos, piense en su trabajo, piense en el milagro que usted necesita. Ese hombre estaba pendiente y dijo, vamos al versículo 3 un momento para verlo. Dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. El hombre sabía y creía que Jesús podía sanar a su siervo. Eso fue lo que dijo. Dijo, yo quiero que tú sanes a mi siervo. El hombre pudo haber dicho, uy, mi siervo Jesús. ¿Quién es Jesús? Hay un hombre por ahí que hace milagros y situaciones y cosas por allí. Eso es lo que diríamos. Pero no, el hombre dijo en su mente, guerrero, compasivo, un hombre sensible. Dijo en su mente, no, este Señor tal vez lo puede sanar. No lo conozco totalmente, pero lo puede sanar. Voy a esperar y voy a hacer todo el esfuerzo para que viniesen a sanar a su siervo. Y note una cosa, que no lo dijo con un carácter de, quizás le voy a preguntar a ver si fulanito puede. No, los enloqueció. Porque dice, oiga, fulanito, venga, ore por mí. Señor, hágalo por favor. Le rogó. Cuando dice rogar es que estuvo el hombre empecinado en lo que le iban a hacer. No dejó a Jesús, le mandó, y van a ver ustedes que le manda 2 o 3 veces rogando. Nos vamos a ver en los siguientes versículos. Rogándole al Señor, Señor, haz algo, Señor, lo enloqueció. La Biblia nos dice que aquellos hombres, y que nuestra oración debe ser como la de una mujer que vino delante de un juez a pedirle justicia. Dice que hasta que no enloqueció al juez, no fue porque era buena, no fue porque oraba bien, sino hasta que no enloqueció, le rogó. Aquellos hombres que maravillan al Señor son aquellos hombres que tienen una fe, una esperanza de que Jesús puede hacer algo hoy en usted. Piense en sus discípulos. ¿Puede Dios hacer algo en ellos? Piense en sus hijos. ¿Puede Dios hacer algo? ¿Está usted pidiendo el siguiente milagro? ¿Cuál es su petición? ¿Está usted esperando algo o no? Porque puede que usted no esté esperando. O puede que usted esté esperando de esta manera. Sí, Dios puede hacer algo en mí, quizás se acuerde. Y bueno, eso es pura incredulidad. Sí, Dios se ocupará. No. Algo pendiente. Señor, me gustaría que tú hicieras esto. Señor, te pido, yo sé. Y yo yo lo sé, Señor, que tú puedes hacer algo en mí. Eso maravilla al Señor. Sexta característica de los hombres que maravillan a Dios. La vemos en el versículo 4 de Lucas 7. Escuche, tenía buen testimonio. El hombre que cree en Dios y que maravilla a Dios es un hombre que quiere mantener un testimonio de sanidad con las demás personas. Note lo que dijeron estos hombres acerca de él. Note una cosa, él era un hombre que era centurión, era romano. Los judíos no tenían ni querían nada que ver con los romanos, era el enemigo de ellos. Y no solamente era uno que era normalito, sino que este era jefe, este tenía que dar órdenes. Pero cuando vino a ellos, esto es un centurión diferente, quizás este es su caso. Cuando vino a ellos, note lo que dijeron ellos. Le dijeron al Señor y vinieron a Jesús. Y le rogaron con solicitud, volvieron a rogarle. El hecho de que le rogaran nos indica una cosa, que este hombre tenía muy buen testimonio.
¿Por qué? Porque veían una necesidad que él tenía. Dijeron, este hombre tiene buen testimonio con los demás. Pero no solamente le dijeron esto y le dijeron así, es digno de que le concedas esto. ¿Cómo sería el testimonio de este hombre que les dijo, es digno de que tú le concedas estas cosas? Este hombre se merece eso, decían ellos. Yo me imagino que Jesús habrá visto en su corazón que este hombre era una persona que trataba a los demás bien, que era un hombre que quería tener una buena sanidad emocional con los demás. Era un hombre que se esmeraba por su vida personal con los demás. No la tenía como una cosa a un lado, sino que se esmeraba porque los demás tuvieran un buen testimonio de él. ¿Cómo es su testimonio? ¿Qué piensa sus amigos? ¿Qué piensa su esposa? ¿Qué piensa su esposo? ¿Qué piensan sus hijos? ¿Qué piensa su iglesia? ¿Qué piensa su líder de usted? ¿Está teniendo usted un buen testimonio? ¿Es ese testimonio lo que está en este momento llevándolo a usted? Tanto que ellos quizás le dijo, Señor, casi que le dicen, Señor, hazle ese milagro porque este man es tan buena gente. Pero no buena gente desde el punto de vista de hacerlo, sino es un hombre que tiene un buen caminar. Note esto, a veces pensamos que nuestro buen caminar Dios no lo escucha. Y la Biblia nos dice que más adelante hay otro caso con otro centurión, que Dios le dijo, yo veo tus limosnas, veo lo que tú das, veo lo que tú eres. Y conforme a eso, Dios lo tuvo en cuenta para bendecirlo. Dios va a bendecir su testimonio con las demás personas. Dios está dispuesto a decir, la manera como usted trata a los demás, Él lo ve. Está tan claro y está tan dispuesto a ver cómo mantiene usted las relaciones. ¿Cree usted en las relaciones emocionales, en la sanidad emocional? ¿Por qué es importante esto para Dios? Yo creo que este centurión, si lo pudiéramos ver al día de hoy, era un hombre que estaba interesado en tener sanidad de parte de sus padres. Estaba interesado en perdonar. ¿Ya perdonó a su papá y a su mamá? ¿Ya entró en ese concepto? ¿Cómo es la relación con su esposo? ¿Es una relación que usted quiere mantener o es una relación que usted dice, no, la relación con su esposa, la relación con sus hijos, es una relación que usted quiere mantener al lado y mantenerla bien? ¿Es usted se esmera en esas relaciones que usted está teniendo con esas personas? ¿Es una cosa que usted está haciendo al día de hoy? Bueno, eso fue lo que le llamó la atención a Jesús, de una de las características del testimonio. Casi que le dijo, Señor, hazle el milagro, ni siquiera porque tú eres bueno, hazle el milagro porque es que este tiene una buen testimonio, porque este lo intenta. Yo quiero que se imagine usted perdonando y llamando a su papá, a su mamá. Yo quiero que usted se imagine dándole una oportunidad nuevamente a su esposo o a su esposa, creyendo en el plan de Dios, creyendo en el plan con sus hijos. Yo quiero que usted se imagine que cuando usted tiene y en ese trabajo que usted tiene, Dios va a ver sus palabras, va a oírlas. Yo quiero que usted se imagine cómo es lo que usted hace aquí, qué es ese buen testimonio, va a ser y va a maravillar a Dios. Esto es muy interesante, las características de este hombre. Escuche lo que dice, la séptima característica de este hombre me encanta. Séptima característica de este hombre que vemos en la palabra de Dios es que era un hombre que amaba las cosas de Dios. Y lo vemos en el versículo 5. Amaba las cosas de Dios. Escuche lo que dice. Dice, esos hombres venían a decirle, y eso aterró a Jesús. Le dijo, Señor, ven, hazle milagro porque este es un hombre digno de que le hagas ese milagro. Concédele en el versículo anterior. Pero ahorita le da la razón y le dice, porque ama a nuestra nación. Dios ama y lo maravilla que usted ame las cosas de Él. Por eso aquellos que vamos a Israel, Dios le excita tanto. Dios está tan contento porque yo me imagino que Dios nos ve yendo a Israel, yendo con un esfuerzo grandísimo que tenemos que hacer. Nosotros le llamamos una ofrenda extravagante al Señor. Es como decir, nosotros vamos con un esfuerzo y Él ve, y nosotros somos una iglesia que amamos a Israel. Y vamos con un esfuerzo tremendo a buscar al Señor, y cada año, y usted se preguntará, ¿yo por qué voy este año? ¿Y por qué comienzo a hacer esto? ¿Y yo por qué me esfuerzo tanto? Y la verdad, la única razón por la cual yo puedo llegar a cabo, llego a la conclusión, es que es la ciudad de Dios. Entonces, cuando uno ama lo que Dios ama, eso lo maravilla. Cuando usted ama las cosas de Dios, si usted ama las cosas del Señor, si usted ama esta casa, eso maravilla al Señor. Si usted ama las cosas del Señor, me encanta porque me decía Raúl el día hace 2 o 3 días, la semana pasada, el lunes, me decía, me tengo que ir y voy a España y vuelvo el domingo.
el sábado en la noche porque quiero estar en la reunión. ¿Sabe una cosa? Cuando usted pone prioridades, eso significa que usted está amando al Señor. La Biblia nos dice que Josué tenía dos características. Mantenía y levantaba las manos de Moisés, pero le gustaba estar al lado del templo. Al Señor le maravilla que usted ame las cosas que Él ama. Al Señor le maravilla que usted ame eso. Y aquí se lo está diciendo muy claro, porque ama esta nación, a nuestra nación. Cuando usted ama a Israel, Él le fascina. Eso me encanta. Cuando usted se esfuerza por sus cosas, por estar allá, por estar a tiempo, por intentarlo, y usted deja otras cosas, dijo, me maravilla. Este cree que yo le puedo bendecir. Este cree que yo puedo estar con Él. Me maravilla en todas las cosas que hace. Me maravilla cómo ve las cosas mías, la célula, las cosas. ¿Por qué las pone de primero? Porque no tiene por qué. Piensa en esto. Usted no tiene por qué creer en el Señor. ¿Cuál es la razón? Usted no está aquí porque alguien lo haya obligado, pero usted está aquí porque usted ha aprendido a amar. Y dice, ni nos edificó una sinagoga. Qué interesante. Este hombre, a pesar de que era un romano pagano, que era un centurión, que era un hombre que era guerrero, que era un hombre que era valiente, asesino, que estaba allí para hacer que esos hombres estuvieran bajo su poderío, para esclavizarlos, entre comillas, para quitarles sus taxes. Dijo, los amó la nación y les hizo una sinagoga. De hecho, creo que es la sinagoga de Capernaum la que él hizo. Yo me imagino que es esa, puede ser, porque ¿dónde más les iba a hacer la sinagoga? En todo caso, esto maravilla al Señor. Le hago una pregunta, ¿ama usted las cosas de Dios? La razón, vuelvo y digo, de Israel, no encontramos otra razón, me había quedado en la idea. Hay lugares más bonitos. Colombia tiene paisajes, usted va al norte de España y eso es precioso. Eso está verde, lindo. Usted va a las playas qué sé yo, de Ecuador, esa vista del sol que usted va, esa cosa es hermosísima allá. Y usted va a Israel y eso es un peladero, como se dice. Eso tiene una cantidad de cosas ahí, es piedra sobre piedra. Entonces usted dice, ¿por qué? Porque usted ama lo que Dios ama. Vienen los niños a los padres con una caricatura o con lo que hicieron, y esa es una caricatura fea, eso no tiene ni pies ni cabeza, es una cara medio torcida de ese niño de 1 año, de 2 años. Papá, aquí tengo esto. Y el papá hoy la guarda toda en la cartera, la guarda, la pone en su Biblia, la pone en su, la enmarca. Digo, esto lo hizo mi hija. ¿Por qué? Porque la ama. Uno ama las cosas que Dios ama. Eso maravilla al Señor. ¿Está usted amando las cosas que Dios ama? ¿Cómo es su relación frente a las cosas de Él? ¿Es una cosa que a usted le quema, tiene una pasión usted por esas cosas? ¿Es algo que usted dice, oh, cuando usted pasa por encima de esas de la nieve, por venir acá? El otro día decía, cuando nevó y que fue un domingo, me aterró, y me aterró también este fin de semana porque había bastante gente. Y yo recuerdo que me levanté y yo dije, si yo estuviera, iba en el carro y iba pensando, dijo, si yo no fuera el pastor me quedaría en la casa. Y dice Sandy que me desperté y me di cuenta que era el pastor. Y digo, por eso tengo que ir a la iglesia. Pero ahí luego vi uno que se vino por allá, que vino en su carro, que se lisaba, que no sé qué, y que salieron de aquí. Dijo, claro, amaban las cosas de Dios. Y cuando usted ama las cosas de Dios, usted se maravilla, Dios se maravilla con usted. Dice, ¿cómo anhelas mis cosas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué es? Dice el Señor. ¿Qué es lo que tú ves bonito? ¿Qué es lo que anhelas de mí? ¿Qué son esas cosas que tú haces que te están maravillando tanto, que me enamoran tanto? Es que es así. Piénselo de esa manera. En una relación, cuando uno escucha a la suegra y dice que hay buena relación y que hay una persona que tiene buena relación con su suegra, digo, ¿por qué amas a mi suegra? ¿Cierto? ¿Por qué amas a mi mamá? Entonces, en todo eso que usted dice que ama a la mamá y todo, ¿qué muestra? El afecto por esa persona. Esto es interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a maravillar el Señor? El Señor está maravillado con este hombre, y esas cosas también podemos nosotros que Dios nos maraville. Te doy gracias, Señor, por lo que estamos leyendo. Octava característica de este hombre de Dios. Quiero llevarlo a la octava característica. Era un hombre humilde para con Dios. Anote eso. Era un hombre humilde para con Dios. Versículo 6. Vamos allá para entenderlo. Versículo 6 nos dice, y Jesús fue con ellos. Cuando el hombre le mandó a pedir la presencia de Jesús, dice que
el hombre Jesús respondió a este hombre. Ya Dios iba a saber, pero yo me imagino Dios investigándolo. Digo, este tiene esta característica, me gusta. Y vuelvo y digo, solamente se sorprende Jesús con 2 personas. ¿Por qué no lo sorprende más? ¿Por qué no lo sorprende Zaqueo? ¿Por qué? Yo creo que las características son muy importantes de lo que lo sorprendieron. Mire, era humilde para con Dios. Dice entonces que Jesús se fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, cuando estaban ya cerca, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué impresionante las palabras que le dijo: Señor, qué vergüenza tú venir a mi casa. ¿Sabe qué muestra eso? Que era un hombre humilde para con Dios. Era un hombre que dice: Señor, no soy nadie. Mire, la fe que sorprende a Dios es una fe de hombres y mujeres que saben que no le pueden ofrecer nada a Dios. Y a veces aquel que tiene una buena relación con Dios entra en un punto. Y yo estoy seguro, yo no sé si usted ha entrado, si no ha entrado en este punto, yo le diría que lo manifieste al Señor. Pero cuando usted ama al Señor, usted entra en un punto donde le dice: Señor, no soy nada. Es que ¿quién soy yo, Señor? ¿Cómo es que tú te fijas en mí? Hay un momento donde usted entra tan agradecido con Dios, donde dice: Señor, pero ¿quién soy yo? El rey David se lo dijo: Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú tengas misericordia conmigo? Usted entra en un punto y dice: Señor, no soy nadie para que tú me toques, pero ven y tócame, Señor. Ven, Señor, y hazlo. ¿Quién soy yo para que tú me bendigas? Señor, ¿quién soy yo, Padre? Es una característica que tenía ese centurión. Ese centurión, ¿sabe qué pudo haber dicho? Hombre, yo soy un hombre de los judíos, yo soy un capitán de los judíos. Usted tiene que venir a esta casa, usted está bajo mi mando, Jesús. Venga para acá, yo me merezco, yo soy uno de los buenos aquí. No, el hombre no dijo. Y el centurión no vivía en una casa mala. El centurión tenía que vivir muy bien. Tuvo la capacidad de crearles y de edificarles una buena sinagoga. Sin embargo, este hombre decía: aquel que viene, que es Jesús, yo no soy nada para que él venga. Él le dijo: Señor, no vengas, yo no soy nadie, Señor. Le dijo: no soy digno ni que entres bajo mi techo. Era una conclusión que sacó él y lo dijo: Señor, no vengas. Y no tuvo que ir el Señor, no tuvo ni siquiera que estar allá, y no entró. Pero lo maravilló ese gesto de nobleza que tiene él. Pero no era un gesto porque quería sacar el gesto, lo aprendió en una predicación. Era un gesto porque en su corazón se había vuelto humilde a Dios. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros creemos que Dios nos necesita. Muchos de nosotros creemos que Dios necesita nuestro trabajo. Y nosotros, Dios no nos necesita. Nosotros podríamos ser un dolor de cabeza para el Señor. ¿Usted se imagina con tantas cosas usted y yo que tenemos en el día a día? Pero este hombre lo comprendió y le dijo: Señor, ¿quién soy yo? No vengas, Señor, no soy digno de que tú estés en mi casa. No soy digno de nada, Señor. Necesito que hagas algo, pero no soy digno, Señor. Eso lo sorprendió y se le robó el corazón al Señor Jesús. ¿Es usted una persona humilde para con Dios? Mire, la gran mayoría, Zaqueo le ofreció la casa, los fariseos lo invitaron a comer, y este hombre que tenía una super mega mansión, me imagino para la época, dijo: yo tengo servidores para que lo atiendan a usted. Yo: Señor, ni siquiera antes en mi casa. Es esa la convicción del pecador. Cuando usted es humilde para con Dios, usted tiene una cosa que se llama la convicción del pecador. Es decir, usted le dice, como le dijo Pedro: Señor, apártate de mí, es que yo soy pecador. Usted tiene un temor tremendo de él. ¿Es esta una característica que usted encuentra en su carácter? ¿Se siente usted que Él es tan grande y siente usted un agradecimiento porque se fija en usted? Señor, no te acerques a mi techo. En mi techo no hay nada. Por eso encontramos que la iglesia tradicional dice: tan solo una palabra tuya bastará. ¿Lo recuerdan o no? Es un concepto que hay, pero el concepto que hay realmente es el concepto de humildad delante de Dios. Lo que nos lleva la novena característica de este hombre, y la encontramos en el versículo 7. La novena característica
dice la Biblia en el versículo 7, sí Señor, dice: Señor, no vengas, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di una palabra y mi siervo será sano. Esto tuvo que haber robado el corazón y dio clic en el Señor. Dijo: ¿cómo sabe este hombre del poder de mi palabra? Entonces, la octava característica o la novena característica es que el centurión sabía de alguna otra manera que la palabra del Señor tenía un gran poder. ¿Qué tal si yo le digo a usted en este momento, y oro por alguna persona, y digo: váyase? Le dice el médico, usted va con su hijo al médico, usted llama a la ambulancia, quizás para que vean un familiar suyo, un hijo suyo, y el de la ambulancia llega y le dice a usted: oiga, tranquilo, cuelgue, que ya su hijo está limpio, está listo. ¿Qué? Si mi hijo tiene fiebre toda la noche, ¿cómo se le ocurre a usted que cuelgue? Usted va, lo demanda, usted va a hacer una cantidad de cosas con usted descarado, porque usted no cree que eso pueda pasar. Sin embargo, este hombre, este centurión, sabía, le dijo: Señor, una sola palabra tuya bastará. Sabía el poder de la escritura, sabía el poder de lo que estaba escrito, sabía el poder de lo que Dios había dicho a través de todos los tiempos. Por eso le dijo: pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cree usted en esta palabra que está escrita? ¿Cree usted lo que lee y usted anhela? Cuando usted está anhelando, cuando yo leo la palabra de Dios, lo primero que yo leo o lo primero que yo quiero encontrar a través de toda la información es que Dios me hable. Y una persona que se maravilla o que maravilla a Dios es una persona que entiende la palabra de Dios y la quiere. Y usted dice: Señor, ¿qué será lo que dice aquí? Háblame, porque cuando tú me hables vas a decirme una gran verdad, y cuando esa verdad venga a mi vida me va a transformar. Eso fue lo que pasó con ese siervo. Digo, ¿cómo puede ser de crédulo, de acuerdo a las personas que están afuera, de inocente y de tonto, que una palabra que diga un hombre a 2 o 3 kilómetros simplemente pueda sanar? O el centurión era muy tonto o tenía mucha fe. Creía en el poder de la palabra de Dios. ¿Cree usted en el poder de la palabra de Dios? ¿Cree usted en el poder de lo que está escrito tiene vida en usted? Eso tuvo que haber maravillado al Señor. Con razón, este hombre ni siquiera le dijo: mire, solamente dilo, Señor, y yo lo voy a hacer, va a pasar. No le pidió ni una señal, no le dijo otra cosa, no le dijo: mándame un siervo, dame dinero, te dejo cuánto. No le dijo nada, le dijo: habla y va a pasar. Eso fue espectacular en él, porque escuchó la fama de Jesús, claro que sí. Pero al escuchar la fama de Jesús, hubiera preferido más bien que hubiera venido Jesús. Dijo: este ha entrado, este salva, bueno, que venga y haga lo que sea. Yo lo traigo, le mando dinero, lo invito, hago lo que sea. Pero este hombre tuvo una fe más allá en el conocimiento de esa palabra. Entonces mi pregunta para usted es: ¿cree usted que esto que usted está leyendo tiene poder? Ahora yo le digo, si usted lo cree, lo lee. Por eso le tengo que hacer la siguiente pregunta: ¿cuándo fue la última vez que leyó la palabra de Dios? Y cuando usted leyó la palabra de Dios continuamente, entonces entendió lo que decía y quiso y entendió que Dios le habló. Esto es lo que nos está diciendo. Por eso el estudio y la comprensión de la palabra de Dios es tan importante. Dios se maravilla con ellos. Miren, a veces uno va y toma unas decisiones de esta manera: Señor, será, tengo un gran viaje, tengo que hacer estoy abriendo un negocio, tengo que hacer una inversión. Y aunque a usted le digan: haga esto, pida un préstamo, suba, venda todo lo que tiene en su casa, lo primero que usted busca es: necesito una palabra. Hay gente que viene a nosotros y nos dice: pastor, ¿qué hacemos? ¿Me caso o no me caso? Pídale una palabra al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que aquellas personas que no maravillan al Señor, que no tienen la fe, se les dificulta ponerse de rodillas y poner a orar y esperar esa palabra. Por eso no maravillamos al Señor. Pero ¿es usted de las personas que usted en todas las cosas le pide una palabra al Señor? Yo estoy pidiéndole: Señor, ¿será que hago esto? ¿No será? Señor, tengo este evento, quiero hacerlo. ¿Será que te gusta? ¿Será que no te gusta? Y espera la respuesta. Bueno, este hombre creyó en el poder de la palabra de Dios. Si usted quiere creer en el poder de la palabra de Dios, usted tendrá que esperar en ese poder de la palabra de Dios.
¿Está usted esperando que Dios le conteste a las circunstancias que usted tiene? Eso es lo que dice el Señor que hace. Con razón se maravilló, porque aquel hombre que maravilla al Señor lo va a buscar y va a decir: no, si Dios no me lo dice, yo no lo puedo hacer. Amén. Mucho más fuerte, amén. Amén. Muy bien. Lo que nos lleva a la 10ª característica en esa lista que estamos haciendo, que está muy bien. Llegamos a la 10ª característica. La característica es que este hombre sabía que maravilló a Jesús, es que sabía el poder de la obediencia y la autoridad. Es muy tenaz, porque la manera como él lo justifica delante de Dios, lo vemos en el versículo 8, y dice que lo justifica de esta manera. Mire lo que le dice el Señor: yo soy también un hombre puesto bajo autoridad. Note esto, quiero explicarle qué significa. Esto maravilla al Señor. Este hombre era un hombre obediente. Habían dos razones, encuentro dos razones en este texto para saber que era obediente. Uno, era un hombre militar. Tenía que obedecer sí o sí. Para estar donde estaba tenía que obedecer. Pero segundo, le explicó al Señor Jesús o a los hombres y les dijo: mire, yo sé que es estar bajo autoridad. Yo sé que es estar en obediencia. ¿Está usted sujeto a una autoridad? Amada mujer, ¿se sujeta usted a su esposo? Esposo, ¿está usted sujetándose a Cristo? Escuche esto, ¿está usted sujetándose a Cristo? Porque usted pedirá que su esposa se sujete, pero si usted no se sujeta a Cristo, ahora usted pedirá que su esposo se sujete a Cristo, pero usted no se sujeta a su esposo. ¿Cuál tiene que ser primero? Es lo que usted tiene que hacer primero. Usted tiene que hacer su papel primero. Él le dijo al Señor, le mandó a decir: Señor, yo sé que es estar bajo autoridad, yo sé que es obedecer. La característica de este hombre era que obedecía. ¿Cómo sabía que la clave del evangelio era ese? Obedeció ciegamente. ¿Cómo es su relación con sus autoridades? ¿Cómo es su relación con las personas que están en su trabajo y en todos los ámbitos? ¿Es usted una persona que se sujeta? Volvemos a ese versículo según lo que le dijo. Estamos en el versículo 8. Dice: soy puesto bajo autoridad. O sea que él sabía estar bajo el dominio de alguien, bajo la autoridad de alguien. Miren, Dios nos enseña a nuestro carácter estar con gente aquí. A veces uno dice: la persona que me atendió en la puerta es una persona pues que no es el pastor. Si usted se somete a cualquier autoridad, usted está bajo autoridad. Usted se tiene que someter a todas las autoridades que Dios le haya puesto. No, yo soy el jefe de esta casa. Un momento, yo también tengo que respetar cada una de las situaciones que hay. Entonces, la característica que le robó a Dios el corazón, que lo maravilló, era que una persona que obedecía. No era que una persona que obedecía a las malas. Pues yo tengo que hacerlo, yo voy a obedecer. No. Era una persona que estaba dispuesta, que cuando le decían, lo hacían. Y esa es la clave del evangelio. Ahora, le sigue explicando: también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Escuchen los que están en liderazgo. Era un hombre que sabía manejar la autoridad. Era un hombre que no solamente sabía estar debajo para que le ordenasen, pero era un hombre que tenía y estaba arriba para que él podía también ordenar a la gente. Y no se le pasaba la mano. Era un hombre que sabía, dice él mismo, que sabía estar bajo autoridad. ¿Y sabe qué reconoció? Lo que reconoció era que Jesús era un hombre que andaba en obediencia. Porque cuando uno veía a Jesús, veía a un hombre obediente. Continuamente Jesús lo repite: yo estoy obedeciendo a mi Padre, yo estoy obedeciendo a mi Padre. Continuamente estoy obedeciendo lo que Dios me ha dicho. Entonces, mire lo que les dice: y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Él dijo: Señor, si yo soy así, si yo sé que estoy bajo autoridad, ¿cómo serás tú, Señor? Y en el momento que abras tus labios, vas a responder a lo que estoy necesitando en este momento, a mi necesidad. Note que él no estaba pidiendo una necesidad de él, era una necesidad de un siervo, era una necesidad de un empleado, o de un empleado, o era una necesidad de ¿cómo se llama? Un esclavo. Siervo no es esclavo, más bien es empleado. Lo que nos lleva al versículo siguiente, versículo 9, que al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, ¿cómo sería el impacto del Señor Jesús con este hombre? Vamos a ponernos de pie y vamos a disponer nuestro corazón para decirle al Señor que necesitamos esto. Mire lo que le dijo al Señor. El Señor le dijo:
Él inmediatamente al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quizás usted y yo hoy salgamos con una característica de estas. Quizás usted y yo salgamos con todas esas características. Pero el Señor nos está llamando a que tengamos el carácter como Él. Él nos está llamando a que usted y yo nos dispongamos a tener un corazón de centurión. Que el día de mañana Él llame y le diga: Juan, cómo me aterra, qué maravilla, me estoy maravillado con su fe. Que diga Elkin, estoy maravillado con su fe. Que diga Raúl, cómo estoy de maravillado, cómo me llama, cómo estoy aterrado de esa manera. Que le diga Julie, yo estoy, que le diga a los jóvenes. ¿Usted se imagina qué palabras son estas? Dice la Biblia en el versículo 10 que para aquel que confía y que maravilla al Señor, tarde que temprano tendrá su respuesta. Versículo 10 dice que al regresar a su casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. ¿Cuál es su necesidad? Maravilla al Señor. Cierre sus ojos. ¿Cuál es